La noche que mi hija de 15 años nos encontró juntos, vi cómo su mirada se transformaba para siempre. Te odio, mamá, me dijo. Y en ese momento supe que había destruido algo irreparable. Por un momento de pasión, perdí el amor de las personas que más me importaban. Si quieres más historias reales que te harán reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 45 años y les hablo desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, aunque en mi corazón hace mucho que el invierno se instaló. Hoy quiero compartirles la historia de mi mayor error, no para justificarme, sino para que tal vez alguien pueda aprender de lo que yo perdí. Hace 12 años, tenía una vida que muchos envidiarían. Un esposo amoroso, 2 hijos maravillosos, una casa hermosa con bugambilias trepando por las paredes, y un exitoso negocio familiar de repostería tradicional. Dulces Recuerdos se llamaba nuestra pastelería, famosa en todo Cuernavaca por nuestros roles de canela, pan de muerto y roscas de reyes. Fernando, mi esposo, y yo nos conocimos desde la preparatoria. Él era callado, estudioso, de esos hombres que no necesitan ser el centro de atención para destacar. Yo era más extrovertida, siempre organizando eventos, siempre rodeada de amigos. Nos complementábamos perfectamente. Después de la universidad, nos casamos en una ceremonia sencilla en la Catedral de Cuernavaca, con mariachis y una comida en el jardín de la casa de mis padres. Pronto llegaron Mariana y Daniel. Establecimos nuestro negocio y construimos una vida que, vista desde fuera, parecía perfecta. Los domingos visitábamos el Jardín Borda o llevábamos a los niños al Parque Veraca. En Semana Santa hacíamos procesiones con la iglesia local. Para el Día de Muertos, montábamos un altar elaborado en nuestra pastelería, con pan recién horneado y fotografías de nuestros abuelos. Éramos parte del tejido de la comunidad, respetados y queridos. Sin embargo, dentro de mí había una inquietud que no podía nombrar. A medida que los años pasaban, sentía que me había convertido en solo una extensión de otras personas, la esposa de Fernando, la madre de Mariana y Daniel, la dueña de Dulces Recuerdos. La Sofía que soñaba con viajar, con pintar, con bailar toda la noche, esa mujer parecía haberse desvanecido. Fernando trabajaba muchas horas. Nuestro negocio había crecido y ahora teníamos 3 sucursales. Él se encargaba de la administración, de hablar con proveedores, de mantener las cuentas en orden. Yo supervisaba la producción y atendía a los clientes. Nos veíamos en el trabajo, por supuesto, pero en casa cada uno estaba sumido en sus propias responsabilidades. Él, revisando facturas hasta tarde. Yo, ayudando a los niños con sus tareas, planeando el menú de la semana, organizando la casa. Nuestra vida íntima se había vuelto predecible, casi mecánica. Ya no conversábamos como antes. Ya no nos mirábamos a los ojos durante la cena. Estábamos juntos, pero a veces me sentía más sola que nunca. Fue entonces cuando Ricardo entró en nuestras vidas. Era amigo de Fernando desde la universidad, pero había vivido en España durante años. Regresó a México para abrir un restaurante en Cuernavaca y Fernando lo ayudó con los trámites legales, con encontrar local, con establecer contactos. Ricardo era todo lo que Fernando no era: espontáneo, extrovertido, lleno de historias sobre sus viajes por Europa. Venía a cenar a casa con frecuencia y traía un aire fresco a nuestras conversaciones. Hablaba de arte, de música, de lugares exóticos que yo solo había visto en fotografías. No sé exactamente cuándo las cosas comenzaron a cambiar. Tal vez fue aquella tarde en que pasó por la pastelería y me encontró llorando en la trastienda porque había discutido con Fernando. Me llevó a tomar un café y me escuchó durante horas. O quizás fue cuando lo encontré en el Jardín Borda un domingo. Los niños jugaban cerca de la fuente y Fernando había tenido que quedarse trabajando. Ricardo se sentó conmigo en una banca bajo un ahuehuete centenario y por primera vez en años, sentí que alguien me veía realmente. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más. Mensajes de texto a todas horas. Encuentros casuales en el centro. Una mano que se demoraba demasiado en mi espalda. Miradas que decían lo que no nos atrevíamos a pronunciar. Yo sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que lo correcto era alejarme, hablar con Fernando sobre mis sentimientos, buscar ayuda para nuestro matrimonio. Pero la atención de Ricardo era como agua en el desierto para mi ego marchito. Me hacía sentir deseada,
interesante, viva de nuevo. La primera vez que nos besamos fue después de la fiesta de inauguración de su restaurante. Fernando había tenido que irse temprano por un problema en una de las sucursales. Ricardo me ofreció llevarme a casa. En el camino, nos detuvimos en un mirador con vista a la ciudad. Las luces de Cuernavaca brillaban bajo nosotros como estrellas caídas. Eres demasiado especial para sentirte así de sola, me dijo antes de besarme. Debí haberme detenido ahí. Debí haber reconocido la línea que estaba a punto de cruzar. Pero no lo hice. Durante los siguientes 3 meses, vivimos un romance clandestino. Nos veíamos en su apartamento cuando supuestamente yo estaba en clase de yoga o visitando a una amiga. Construí una red de mentiras tan elaborada que a veces yo misma me la creía. Me decía que Fernando no me valoraba, que merecía ser feliz, que no estaba lastimando a nadie. Qué equivocada estaba. Todo explotó una tarde de junio. Mariana, mi hija de 15 años, había dicho que iría a estudiar a casa de una amiga. Pero se sintió mal y regresó antes. Ricardo y yo estábamos en casa, pensando que teníamos horas antes de que alguien volviera. Nos habíamos vuelto descuidados, confiados. Mariana nos encontró en el sofá de la sala. No estábamos completamente vestidos. El horror en sus ojos es algo que nunca podré olvidar. Se quedó paralizada un momento, luego corrió a su habitación. Cuando intenté hablar con ella, me gritó que me odiaba, que había arruinado todo, que nunca me lo perdonaría. Esa noche, le confesé todo a Fernando. No tenía sentido seguir mintiendo. Mariana ya le había llamado llorando. Esperaba gritos, furia, pero su reacción fue peor. Se quedó en silencio, mirándome como si fuera una extraña. Mi mejor amigo, Sofía, fue lo único que dijo, con una voz que no reconocí. ¿En nuestra casa? ¿Dónde duermen nuestros hijos? Esa noche se fue a un hotel. Al día siguiente, vino a recoger algunas cosas. Me dijo que necesitaba tiempo, que no podía estar cerca de mí sin sentir que se ahogaba en rabia y traición. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel, mi hijo de 12 años, no entendía completamente lo que había pasado, pero sabía que era grave. Mariana se negaba a hablarme, se encerraba en su habitación. Cuando intentaba explicarles, justificarme, solo empeoraba las cosas. ¿Por qué no hablaste con papá si eras infeliz?, me preguntó Mariana una tarde, con una madurez que me destrozó. ¿Por qué tenías que destruir nuestra familia? No tenía respuesta. O más bien, ninguna respuesta era suficiente. Fernando volvió después de una semana, pero solo para decirme que quería el divorcio. No podía perdonar la doble traición, de su esposa y su amigo. Me pidió que me fuera yo de la casa, para no perturbar más a los niños. Me mudé a un pequeño departamento cerca del centro. Ricardo intentó contactarme varias veces, pero yo ya había visto el daño que habíamos causado. Le pedí que no me buscara más. El divorcio fue amargo. Fernando, siempre tan amable y considerado, se transformó durante el proceso. Peleó por la custodia completa de los niños. Usó mi infidelidad como prueba de mi inestabilidad moral. Me vi retratada en documentos legales como una madre negligente, una esposa adúltera, una mujer que había puesto sus deseos egoístas por encima de su familia. Perdí la custodia principal. Me otorgaron visitas supervisadas al principio. Mariana se negaba a verme del todo. Daniel venía, pero nuestros encuentros eran incómodos, llenos de silencios y preguntas que no sabía cómo responder. Fernando me compró mi parte del negocio. No fue justo en la valoración, pero no tenía fuerzas para pelear. Necesitaba el dinero para subsistir, para pagar abogados, para intentar reconstruir algún tipo de vida. Conseguí trabajo como gerente en una cadena de panaderías. Era un paso atrás en mi carrera, pero no podía ser exigente. Cada mañana despertaba con un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Cada noche lloraba hasta quedarme dormida, mirando fotos de mis hijos, recordando los momentos felices que había destruido. Lo peor era los domingos. Esos días que antes pasábamos juntos como familia ahora eran largos desiertos de soledad. Caminaba por el jardín Borda, sola, viendo a otras familias, otros niños, otras madres que no habían cometido mi error. Intenté reconstruir mi relación con mis hijos. Les escribía cartas, les enviaba regalos, les suplicaba una oportunidad. Mariana rechazaba todo contacto. Daniel era más receptivo,
pero podía sentir su confusión, su dolor. Fernando, para su crédito, nunca habló mal de mí frente a ellos. Nunca les prohibió verme. Es su decisión, les decía, según me contó Daniel años después. Su madre los ama, a pesar de todo. Pasaron 2 años antes de que Mariana aceptara verme para un café. Tenía 17 años y parecía mucho mayor. Más seria, más contenida. Me dijo que estaba considerando estudiar medicina en la UNAM. Hablamos sobre cosas superficiales. Cuando intenté disculparme, de nuevo, me detuvo. No quiero hablar de eso, mamá. Nunca. Si vamos a tener algún tipo de relación, tiene que ser sobre el presente, no sobre el pasado. Acepté sus términos. Era mejor que nada. Poco a poco, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era la relación cercana que teníamos antes, pero al menos me permitía ser parte de su vida, aunque fuera en la periferia. Daniel fue más fácil. Los niños perdonan más rápido. A los 16 años, comenzó a visitarme regularmente. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños de convertirse en chef. Había heredado mi pasión por la cocina. Fernando se volvió a casar hace 3 años. Con una mujer encantadora llamada Lucía, maestra de primaria. Es buena con mis hijos. Mariana la adora. Daniel dice que hace un mole increíble. Debo admitir que me dolió al principio, pero con el tiempo he llegado a agradecerle. Ella ayudó a sanar heridas que yo había causado. Yo sigo soltera. Tuve algunas relaciones, pero ninguna seria. Quizás una parte de mí sigue castigándose. O quizás simplemente aprendí que las relaciones requieren más que pasión, requieren honestidad, compromiso, trabajo constante. Hoy, 10 años después, tengo una relación cordial con Fernando. Podemos estar en la misma habitación para eventos importantes de nuestros hijos. La graduación de Mariana de la Facultad de Medicina. El primer trabajo de Daniel como sous chef en un restaurante prestigioso de Cuernavaca. Mariana tiene ahora 25 años. Está comprometida con un joven médico que conoció durante su residencia. Cuando me mostró el anillo, con cautela en sus ojos, como si temiera mi reacción, sentí una mezcla de alegría y dolor. Alegría por su felicidad. Dolor porque sé que nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Hay una reserva en ella cuando está conmigo, una parte de su corazón a la que ya no tengo acceso. Me ha pedido que asista a su boda. Un pequeño milagro. Pero también me ha dicho, con esa franqueza que la caracteriza, que prefiere que Fernando la entregue en el altar solo. No quiere complicaciones en su día especial. Acepté, por supuesto. No estoy en posición de exigir. Cada momento con mis hijos es un regalo que no merezco pero que atesoro. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Que la justificación que nos damos a nosotros mismos, merezco ser feliz, no estoy lastimando a nadie, son mentiras que nos contamos para no enfrentar la verdad de nuestra cobardía. Que la comunicación honesta, por difícil que sea, por incómoda que resulte, es la única base posible para una relación sana. Si hubiera hablado con Fernando sobre mi infelicidad, sobre mi sensación de pérdida de identidad, quizás hubiéramos podido trabajar juntos en una solución. Que nuestros hijos pagan el precio de nuestros errores de maneras que no podemos prever. El divorcio fue solo el principio. Las cicatrices emocionales, la pérdida de confianza, las lecciones equivocadas sobre el amor y la lealtad que involuntariamente les enseñé, eso es lo que más me atormenta. Si hay algo que quisiera decirles a quienes están contemplando el camino que yo tomé es esto: deténganse. Hablen. Busquen ayuda. Si su matrimonio no tiene arreglo, termínenlo con honestidad antes de traicionarlo. La mentira lastima más que la verdad, por dura que ésta sea. Y si, como yo, ya cometieron el error, sepan que el camino de la redención es largo y doloroso, pero no imposible. No esperen perdón inmediato. No lo exijan. Gánenlo con paciencia, con consistencia, con humildad. Acepten las consecuencias de sus actos sin autocompasión. Hoy tengo una pequeña panadería propia. Segundas oportunidades, la llamé. Es mucho más modesta que Dulces Recuerdos, pero es mía. Daniel viene a veces a experimentar con nuevas recetas. Mariana pasa ocasionalmente a tomar un café cuando su agenda de médico residente se lo permite. Son momentos preciosos, fragmentos de la vida familiar que una vez tuve y perdí.
No soy la villana de esta historia, pero tampoco soy la víctima. Soy simplemente una mujer que cometió un error terrible y que vive cada día con sus consecuencias, intentando ser mejor, intentando reparar lo que se puede reparar, aceptando que algunas cosas se han perdido para siempre. Esta es mi historia. No la comparto para recibir simpatía, sino como advertencia. Como testimonio de que incluso los errores más graves pueden ser puntos de partida para el crecimiento, aunque el precio sea tan alto que a veces te preguntes si valió la pena pagarlo. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que pueda estar tentado a tomar el camino fácil en lugar del correcto. A veces necesitamos ver las consecuencias reales para evitar cometer los mismos errores. Déjame saber en los comentarios si has vivido algo similar o qué harías en mi situación. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre nuestras decisiones. Todavía recuerdo el día exacto en que todo se derrumbó. Era un martes por la mañana cuando los proveedores comenzaron a llamar exigiendo pagos atrasados. Por la tarde, los empleados se amontonaban en la oficina preguntando por qué sus cheques habían rebotado. Y esa noche, mientras revisaba desesperadamente las cuentas, encontré la verdad. Alguien había vaciado sistemáticamente las arcas de Panadería Ortega. Ese alguien era mi tío Joaquín, el hermano de mi padre, su mano derecha durante 3 décadas. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Todavía recuerdo el día exacto en que todo se derrumbó. Era un martes por la mañana cuando los proveedores comenzaron a llamar exigiendo pagos atrasados. Por la tarde, los empleados se amontonaban en la oficina preguntando por qué sus cheques habían rebotado. Y esa noche, mientras revisaba desesperadamente las cuentas, encontré la verdad. Alguien había vaciado sistemáticamente las arcas de Panadería Ortega. Ese alguien era mi tío Joaquín, el hermano de mi padre, su mano derecha durante 3 décadas. Mi nombre es Elena Ortega y soy la 4ª generación de panaderos en mi familia. Nuestra historia comenzó con mi bisabuelo Antonio, quien llegó a San Luis Potosí desde España en 1923 con nada más que las recetas de pan que había aprendido en su pueblo natal. Abrió una pequeña panadería en el centro histórico y, poco a poco, Pan Ortega se convirtió en una institución en la ciudad. Mi abuelo expandió el negocio a 3 sucursales, mi padre lo transformó en una empresa que distribuía a restaurantes y hoteles en todo el estado, y yo, con mi título en Administración de Empresas, tenía planes de llevar nuestros productos a nivel nacional. Éramos el orgullo de San Luis, una historia de éxito que demostraba que con trabajo duro y tradición, una familia podía prosperar durante generaciones. Panadería Ortega no era solo un negocio, era el corazón de nuestra familia. Crecí entre el aroma del pan recién horneado, aprendiendo a amasar antes de saber multiplicar, conociendo a cada empleado por su nombre. Algunos llevaban trabajando con nosotros desde que mi abuelo dirigía la empresa. Éramos una gran familia extendida, unidos por la harina, el sudor y el orgullo de crear algo que alimentaba a nuestra comunidad. En el centro de todo estaban mi padre Carlos y su hermano menor Joaquín. Eran inseparables desde niños. Cuando mi abuelo falleció, les dejó el negocio a ambos, aunque mi padre, siendo el mayor, tenía la participación mayoritaria y era el rostro público de la empresa. Tío Joaquín se encargaba de las finanzas, los proveedores y la parte administrativa. Tu padre tiene el corazón y el talento, yo tengo la cabeza para los números, me decía siempre con una sonrisa. Crecí admirando a ambos. Mi padre con su creatividad, siempre experimentando con nuevas recetas, conversando con los clientes, manteniendo viva la tradición. Mi tío con su mente aguda, modernizando los sistemas de la empresa, expandiendo nuestras operaciones con calculada precisión. Se complementaban perfectamente. O eso creíamos todos. Cuando terminé mis estudios en la Ciudad de México, regresé a San Luis para incorporarme al negocio familiar. Mi padre estaba emocionado, mi tío aparentemente también. La nueva generación, brindó tío Joaquín en mi primera reunión oficial. El futuro de los Ortega está asegurado. Durante mi primer año trabajando en la empresa, noté algunas irregularidades menores. Facturas duplicadas, gastos sin documentación adecuada, proveedores que nunca había visto. Cuando las mencioné a mi tío, siempre tenía una explicación razonable. Son nuevos contactos que estoy desarrollando, es una estrategia fiscal, confía en mí, sé lo que hago. Y le creía. ¿Por qué no hacerlo? Este hombre había contribuido a construir la empresa junto a mi padre durante décadas.
Era el padrino de mi hermano menor. Venía a comer a nuestra casa todos los domingos. Su esposa, tía Silvia, era la mejor amiga de mi madre. Nuestras familias estaban entrelazadas de maneras que iban mucho más allá del negocio. La catástrofe llegó sin advertencia previa. Un día, todo parecía normal. Al siguiente, estábamos al borde de la quiebra. Cuando finalmente desentrañé el desastre financiero, la magnitud del engaño me dejó sin aliento. Durante al menos 5 años, tío Joaquín había estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales en Panamá y Estados Unidos. Había falsificado la firma de mi padre en documentos, había creado proveedores fantasma, había manipulado los libros contables con una precisión que revelaba que esto no era un impulso, sino un plan meticulosamente ejecutado durante años. Pero el golpe final, el que realmente nos destruyó, fue descubrir que había vendido nuestras recetas familiares, aquellas que mi bisabuelo había traído de España, que habían sido perfeccionadas a lo largo de generaciones, a Panaderías Modernas, una cadena nacional que estaba expandiéndose agresivamente. No solo habían pagado una fortuna por nuestros secretos de familia, sino que ahora planeaban abrir una mega planta de producción en San Luis, que esencialmente nos sacaría del mercado. Cuando confrontamos a mi tío, mi padre, mi hermano y yo, su reacción fue lo que más me sorprendió. No hubo negación, ni siquiera vergüenza. Solo una fría calma, como si hubiera ensayado este momento durante años. Los tiempos están cambiando, Carlos, le dijo a mi padre. Las panaderías familiares como la nuestra tienen los días contados. Me aseguré mi futuro, y les he estado ofreciendo el mismo trato a ti y a tus hijos durante años, pero eres demasiado terco para escuchar. Mi padre, un hombre que nunca había levantado la voz en su vida, explotó de una manera que nunca olvidaré. Traicionaste a nuestra familia, a nuestros padres, a todos los que confiaron en ti. Los negocios no se tratan de familia ni de confianza, respondió mi tío fríamente. Se trata de supervivencia. Tú nunca lo entendiste. Se fue esa misma tarde. Tía Silvia lo siguió, devastada pero leal. Más tarde supimos que tenían todo preparado. Una nueva casa en Monterrey, nuevas identidades financieras, un futuro cuidadosamente planificado lejos de la ruina que había dejado atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de abogados, contadores, acreedores y periodistas locales hambrientos de un escándalo. La noticia se propagó rápidamente. Traición destroza a histórica panadería potosina, hermano contra hermano, el fin de una dinastía culinaria. Intentamos mantener el negocio a flote. Vendimos propiedades, hipotecamos la casa familiar, yo sacrifiqué mis ahorros personales. Pero el daño era demasiado profundo. No solo estábamos enfrentando una crisis financiera, estábamos luchando contra un competidor que ahora tenía nuestras propias recetas, nuestros secretos de familia, y los recursos para producirlos a una escala con la que nunca podríamos competir. Lo peor fue ver a mi padre marchitarse. Este hombre que se había levantado a las 4 de la mañana cada día durante 40 años, que conocía el nombre de cada cliente regular, que se enorgullecía de continuar el legado de su padre y su abuelo, simplemente perdió la voluntad de luchar. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntaba una y otra vez. Compartimos todo desde niños. ¿Cómo pudo hacernos esto? No había respuesta satisfactoria. La traición de mi tío iba más allá de lo financiero. Había quebrado algo fundamental en nuestra familia, en nuestra comprensión del mundo. 6 meses después del descubrimiento del fraude, tuvimos que cerrar definitivamente Panadería Ortega. Vendimos los equipos para pagar a los empleados, muchos de los cuales habían estado con nosotros durante décadas. Ese último día, cuando bajamos la cortina de hierro por última vez, sentí que no solo estábamos cerrando un negocio, sino un capítulo de la historia de nuestra ciudad. Los meses que siguieron fueron los más oscuros. Mi padre cayó en una depresión profunda. Mi madre intentaba mantener a la familia unida, pero el golpe había sido devastador para todos. Mi hermano, que nunca había querido realmente unirse al negocio familiar y ahora sentía un alivio culpable por su final, se fue a Tijuana a buscar trabajo. Yo me quedé en San Luis, tratando de juntar los pedazos, de entender cómo reconstruir nuestras vidas. Un año después del colapso de la panadería, recibí una llamada inesperada. Era doña Mercedes, una de nuestras clientas más antiguas y propietaria de un pequeño hotel boutique en el centro. Elena, necesito hablar contigo, me dijo sin rodeos. Los panés que compro ahora no saben igual.
Mis huéspedes preguntan constantemente por esos maravillosos bolillos de antes. ¿No has pensado en volver a hornear, aunque sea a pequeña escala? Esa conversación encendió una chispa. Quizás habíamos perdido el negocio familiar, pero no habíamos perdido el conocimiento, la pasión, la conexión con nuestra comunidad. Y aunque mi tío había vendido nuestras recetas, había algunas, las más especiales, las verdaderamente tradicionales, que solo mi padre conocía de memoria y nunca habían sido escritas. Con mis últimos ahorros y un pequeño préstamo de doña Mercedes, alquilé un local diminuto, apenas más grande que un garaje, a unas cuadras de donde había estado nuestra tienda principal. Compré equipos básicos, de segunda mano en su mayoría. La parte más difícil fue convencer a mi padre. Estaba tan herido, tan desconfiado, que la idea de volver a intentarlo le parecía imposible. Pero una tarde, después de semanas de insistir, finalmente accedió a venir a ver el local. Recorrió el espacio en silencio, tocando los mostradores, el viejo horno que había conseguido. Finalmente se detuvo y me miró con ojos llorosos. Es tan pequeño comparado con lo que teníamos. Es un comienzo, papá. Diferente, pero nuestro. Esa misma noche, mi padre entró a la cocina de casa y comenzó a escribir. Durante horas, con una concentración que no le había visto en más de un año, anotó de memoria todas las recetas que recordaba, con cada detalle, cada truco, cada secreto que había aprendido de su padre y su abuelo. Esta vez, me dijo, entregándome el cuaderno al amanecer, guardaremos esto donde nadie más que tú y yo podamos acceder. Abrimos amasijo, deliberadamente evitamos usar el apellido Ortega para no generar confusiones o problemas legales 3 meses después. Era un concepto diferente, una panadería pequeña, casi artesanal, centrada en calidad sobre cantidad. Solo producíamos ciertas variedades, en cantidades limitadas. Cuando se acababa, se acababa. Al principio llegaron por curiosidad. Los potosinos habían seguido el drama de nuestra familia en las noticias locales, y muchos querían ver qué estábamos haciendo. Pero pronto comenzaron a venir por el pan mismo. A pesar de nuestro nuevo nombre, la gente sabía quiénes éramos, y el boca a boca hizo el resto. Esto sabe como el verdadero pan Ortega, decían. Esto es lo que extrañábamos. Mientras tanto, Panaderías Modernas abrió su gran planta en las afueras de la ciudad. Comenzaron a distribuir auténtico pan potosino a todos los supermercados del estado. El pan se veía similar al nuestro, pero cualquiera que hubiera probado el original podía notar la diferencia. Estaban usando las recetas, sí, pero sin el conocimiento, la pasión y los pequeños detalles que hacían que nuestro pan fuera especial. Un domingo, aproximadamente 6 meses después de abrir Amasijo, mi padre y yo estábamos cerrando cuando un auto lujoso se detuvo frente a la tienda. De él bajó mi tío Joaquín. Había envejecido. A pesar del evidente éxito material del auto, el traje, el reloj caro parecía haber perdido algo vital. Mi padre se quedó congelado, incapaz de moverse o hablar. Carlos, Elena, saludó mi tío, como si nos hubiéramos visto la semana anterior y no existiera un abismo de traición entre nosotros. Veo que han encontrado la manera de seguir adelante. ¿Qué quieres, Joaquín?, logró preguntar mi padre finalmente. Supe de este lugar. La gente habla. Dicen que es mejor que lo que Panaderías Modernas está produciendo con las recetas que les vendí. No son las mismas recetas, respondí, protegiendo instintivamente a mi padre. Nunca lo fueron. Mi tío sonrió tristemente. Lo sé. Siempre sospeché que Carlos guardaba algunos secretos incluso de mí. Siempre fuiste más listo de lo que te di crédito, hermano. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué se dice al hombre que destruyó tu vida? ¿Al hermano que traicionó décadas de confianza? Voy a hacerles una oferta, continuó mi tío. Soy accionista importante en Panaderías Modernas ahora. Puedo facilitarles un contrato como consultores, usar este local como laboratorio de desarrollo para nuevas recetas. Pagarían bien, muy bien. Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. ¿Sabes cuál fue siempre la diferencia entre tú y yo, Joaquín? Tú veías la panadería como un negocio. Yo la veía como una forma de vida. Tú querías ganar dinero. Yo quería honrar a nuestro padre, a nuestro abuelo. Hacer algo que importara. Y mira dónde estás ahora, respondió mi tío,
un destello de la vieja amargura apareciendo en su rostro. En un local diminuto, empezando desde cero a tu edad. Sí, asintió mi padre, y por primera vez en más de un año, lo vi sonreír genuinamente. Empezando de nuevo, pero con mi integridad intacta. Con mi hija a mi lado. Con clientes que valoran lo que hacemos. Te enseñamos todo lo que sabíamos, compartimos todo contigo, y aún así no aprendiste lo más importante, el pan es más que harina y agua. Es conexión, es comunidad, es historia. Mi tío pareció descolocado por un momento, como si no hubiera esperado esta respuesta. Finalmente, simplemente asintió, dejó una tarjeta sobre el mostrador y se marchó. Nunca usamos esa tarjeta. Nunca contactamos a panaderías modernas. Y aunque nunca recuperamos el imperio que una vez fue Pan Ortega, encontramos algo quizás más valioso en nuestro pequeño amasijo, un propósito renovado, una conexión más auténtica con nuestros clientes, una apreciación más profunda por el oficio mismo. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora tenemos 3 pequeñas sucursales en diferentes barrios de San Luis. Mi hermano regresó de Tijuana y se unió al negocio, aportando ideas frescas sobre marketing y presencia digital. Mi madre maneja la parte administrativa con una precisión y honestidad que restauró nuestra confianza en la posibilidad de un negocio familiar saludable. Y mi padre volvió a ser el maestro panadero que siempre fue, enseñando a una nueva generación los secretos de un oficio centenario. Cuando lo veo amasando, con harina hasta los codos, explicando pacientemente a los aprendices cómo sentir el punto exacto de la masa, sé que hemos encontrado nuestro camino de regreso. No al lugar donde estábamos, sino a uno nuevo, quizás mejor en muchos sentidos. En cuanto a mi tío, ocasionalmente oímos de él a través de conocidos comunes. Sigue siendo exitoso financieramente, pero se ha divorciado 2 veces desde entonces. Vive ahora en Estados Unidos, lejos de la comunidad que una vez conoció tan íntimamente. A veces me pregunto si vale la pena. Si todas las cuentas bancarias del mundo pueden compensar la pérdida de la familia, de la confianza, del sentido de pertenencia. Lo que aprendí de esta dolorosa experiencia es que los negocios familiares son un equilibrio delicado entre relaciones personales e intereses comerciales. Que la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Pero también que a veces, de las cenizas de una traición, puede surgir algo nuevo y valioso, si estás dispuesto a volver a lo fundamental, a recordar por qué comenzaste en primer lugar. Cada mañana, cuando abro las puertas de Amasijo y recibo a los primeros clientes del día, siento el peso de 4 generaciones de panaderos Ortega observándome. Ya no tenemos el nombre, ni el imperio comercial, pero tenemos algo que mi tío nunca entendió y que nunca pudo quitarnos. El verdadero espíritu de lo que significa hacer pan para tu comunidad, día tras día, con orgullo y amor por el oficio. Y eso, descubrí, es un legado que ninguna traición puede destruir. ¿Y tú? ¿Has vivido una traición familiar o empresarial que te haya obligado a empezar de nuevo? ¿Crees que los negocios y la familia pueden mezclarse exitosamente o es mejor mantenerlos separados? Te leo en los comentarios.